Buenas noches, Dios les bendiga. Casi me llevé la cámara por delante, mirando para atrás. Quiero en esta noche compartir con ustedes, seguir con nuestras predicaciones de... Voy a agrandar un poco la letra porque... O no sé qué pasó, no veo bien. No, pero 15... Esperen, un ratito, un segundito ya. Ahí está. Mejor. Quiero compartir entonces con ustedes en esta noche el capítulo 18, seguimos, de Mateo. Y Jesús ya no me acuerdo más porque pero creo que hablamos de esto. Jesús ya está próximo, capítulo 19, ya vemos Jesús entrando a Judea. Recuerdan que venimos de lo que el Señor enseñó sobre si tu hermano pega contra ti, qué debemos hacer respecto a la disciplina de la iglesia, pero también respecto al interés que debemos tener hacia el otro para la restauración del otro. Y aquí Jesús podríamos decir, dijo una pata y ahora va a hacer una complementación de eso sumamente importante para nuestras vidas. Y habla, ya se van a dar cuenta sobre qué, él va a decir una pequeña enseñanza a partir de una pregunta. Jesús tenía esa característica, sabía aprovechar perfectamente cada oportunidad para enseñar lo que él quería, lo que le hacía falta a las personas. Y a partir de una pregunta de Pedro, él desarrolla uno de los temas más importantes en el Evangelio. Pero también un tema más importante en lo que significa también unas relaciones sanas entre nosotros. Y vamos al versículo 21, si me acompañan ahí. Son textos facilísimos de entender. Pero interesante que aunque sean los textos más fáciles de entender, son los más difíciles de vivir. Versículo 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor: ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se lo pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo, y todo lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recuerden, 10,000, 100. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: Paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y termina Jesús: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de corazón cada uno a sus hermanos. Amén. Aquí la palabra, pido que me acompañen para orar al Señor, que esta noche Él pueda hablar a nuestras vidas. Señor, gracias
por tu palabra, de verdad preciosa, por la libertad que tenemos de compartirla con una puerta abierta, Señor, para que cualquiera pueda escuchar. Gracias, Señor, por esa libertad que tenemos de conciencia también, de venir, reunirnos. Padre, gracias por tu amor, Señor, derramado en esa cruz. Gracias por tu perdón tan grande hacia nuestras vidas. Padre, pero a veces en nuestros corazones no llegamos a comprender cuán grande es. Ayúdanos en esta noche a comprender lo que significó tu perdón en esa cruz y lo que eso significa para nuestras propias vidas, Señor, y para la vida de los demás en relación con nosotros. Por favor, ayúdanos en esta noche, háblanos, Señor, confiamos en ti, confiamos en que tu obra sigue, Señor, extendiéndose aún en este tiempo hasta tu venida. Mi Dios, y sigue obrando en nuestros corazones, sigue moldeando nuestras vidas. Padre, preparándonos, mi Dios, para cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Ayúdanos en todo esto. Confiamos en la obra de tu Espíritu en cada corazón. Padre, y te decimos que te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. La verdad que si ustedes prestan atención, cuando leemos todo, tratamos de unir las dos cosas, lo que vimos la vez pasada y lo que vimos esta vez. Ahora, da la impresión que existe una pequeña contradicción en esto. Por un lado, recuerdan la vez pasada que hablamos que decía, ok, mira, si un hermano pega contra ti, ¿sí? Vos vas y tratás de decirle al hermano, y si no te hace caso, llama a otros, y si no te hace caso, llama a la iglesia, y si no, tenlo como gentil y publicano. ¿Verdad? Y dar como si fuera que, ok, tiene un límite. Pero por otro lado, ahora Jesús está enseñando y diciendo, perdonad siempre. Y parecen, son dos contradicciones, pero en realidad no son contradicciones, sino son complementos de todo lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Por un lado, el amor no consiste, según la enseñanza de Jesús, el amor al prójimo exige que perdonemos siempre al pecador y estemos siempre dispuestos a abrazar a nuestros enemigos. No importa la circunstancia. Pero por otro, el amor real no consiste en consentir el pecado, dejar impune al culpable no arrepentido o actuar como si el pecado no hubiese cometido. Y aquí no pasa nada. No confrontar al pecador en su error es en fondo no importarnos la vida de la otra persona. Dejarlo ir hacia el precipicio, hacia el lugar donde va a sufrir consecuencias en su caminar. Dejarlo morirse en su egocentrismo. Son las dos cosas son tan reales e importantes en la vida de la iglesia. El amor al pecador con persistencia y con espíritu de perdón busca al pecador siempre así. Pero el amor sabe que la recuperación del pecador pasa inevitablemente por un proceso muchas veces duro y a veces no entendido de poder confrontar a la persona que está en un error o que está mal y poder sacarlo de esa situación y no dejarlo así. A veces confundimos, y esto es muy común, confundimos que el amor simplemente, dice, y agarramos algo y nos ponemos bíblicos y todo lo soporta. Pero lo que en el fondo no nos animamos a confrontar para el bien del otro. ¿Verdad? Entonces, claramente estos dos puntos es lo que Jesús quiere enseñar a partir de ahora. Y esto del perdón tiene muchas implicancias. Primero, Jesús va a hacernos ver cuál es el fundamento del perdón. Y el fundamento para perdonar a otro no está en otra cosa que lo que hemos recibido de Dios. El perdón que hemos recibido de Dios. Ese es el fundamento para perdonar a otros. Pero segundo, también ese perdón o falta de perdón en nuestras propias vidas puede traer efectos terriblemente devastadores. No solamente en aquel que debemos perdonar, pero también nosotros cuando retenemos ese perdón y no queremos hacerlo. Y es interesante, voy a tratar con si me da el tiempo al final, de que la palabra griega del original para perdón, lo que en realidad significa y llama la atención, y hay una parentesco, bueno, pero voy cuando no me adelanto, cuando llega a eso vamos, pero vamos a empezar despacito a desandar primero. La primera parte es cuando Pedro hace la pregunta, y leo de vuelta el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Saben? Piensen un poquito, pensemos en el contexto en que está Pedro. Jesús acaba de enseñar, si tu hermano pega contra ti, y a esto o aquello, ¿recuerdan? Entonces la pregunta lógica es,
Pedro está preguntando algo lógico. Ok, yo tengo que perdonar, Señor, pero la primera es, ¿hasta cuánto? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Verdad? Piensen que posiblemente Pedro también está pensando, está poniéndose en la posición, piensen, hace un ratito estaban discutiendo sobre quién es el mayor. ¿Por qué? Porque Pedro puede decir, yo estaba tomando un lugar importante y ellos estaban queriendo sacarme el puesto. Yo soy la víctima, tengo que perdonar. Señor, a ver, a estos muchachos que están acá, ¿a cuántas veces tengo que perdonar? Y esa muchas veces es una pregunta que a veces nos hacemos honestamente. Señor, a ver, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ahora, como vamos a ver ahora, perdonar siempre, pero no siempre el perdón trae restauración del otro. Y ahora vamos a desarrollar qué significa esto. No siempre el que vos perdones a alguien produce en el otro la restauración de la otra persona. Sí la tuya, sí tu propia sanidad, pero no siempre la restauración. A veces confundimos este texto con decir yo tengo que perdonar cualquier cosa y en cualquier circunstancia y dar otra vez nueva oportunidad. No está diciendo eso. Porque si eso estuviese diciendo, la cuestión se pone un poco peligrosa. Bueno, pero ahora vamos a ver, se me ocurre ejemplo en la vida muchas veces de las parejas, en situaciones de violencia entre parejas. Y tomo este texto y digo, ok, yo tengo que perdonar siempre. Sí, perdonar siempre, sin duda. Pero hay momentos uno tiene que decir, por la seguridad, decir, basta, hasta acá. Porque lo que puede pasar después de esto puede traer consecuencias mucho más difíciles y sin remedio, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir tranquilos, vamos a ir desilvanando esto. Entonces, sin duda la pregunta que Pedro hace es bien válida. ¿Hasta cuándo? Y fíjense que Pedro responde, ¿hasta 7 veces? Yo me imagino que Pedro está diciendo, Señor, 7 veces es un montón. Piensen ustedes, 7 veces que alguien te haga problema, es un montonazo. ¿Cuándo va a ser la vez que es mucho? Viene de la enseñanza rabínica del tiempo de Jesús y de antes. Que los rabinos enseñaban que decían algo así como esto. Si te hacen algo una vez, perdona. Si te hacen algo 2 veces, perdona también. Si te hacen algo 3 veces, perdona. Si te hacen 4, no perdonas más. Literalmente eso es lo que se enseñaba. Si 1, 2, 3 veces, la 4 ya no perdone. ¿Verdad? Entonces, Pedro, viendo eso, dice, bueno, yo me voy a ir más extremo. Yo voy a quedar más espiritual todavía. Voy a decir, Señor, ¿cuántos? 7 veces. Y Jesús va a decirle, no, Pedro, no 7, sino hasta 70 veces. Yo sé que más 70 veces, si más de uno sacó el cálculo, ¿cuánto es eso? Para tener una idea, ¿cuánto tengo que perdonar? 70 por 7, sale eso lo que tengo que perdonar. ¿Sacaron, no? ¿Cuánto es? Entonces, pero no está diciendo Jesús eso sin dudas. Es muy posible que Jesús esté repitiendo, estoy tomando algo que está en el Antiguo Testamento, en el Génesis. ¿Se acuerdan de la historia de Lamec? Por ejemplo, en el Génesis 4:24, de Caín y Lamec, hablando sobre el juicio. No les voy a variar, pero simplemente dice, así dice el texto. ¿Sí? Hablando de retribución, si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. Hablando sobre retribución y venganza. Y ahora Jesús es como diciendo, siempre Lamec va a ser vengado, si le hiciesen algo. Y ahora Jesús usa ese mismo texto para decir, siempre hay que perdonar. No importa la cantidad de veces. Siempre hay que perdonar. Pero no queda ahí. Ahora el Señor va a decir por qué esto es así. ¿En qué se basa Jesús para afirmar que siempre debemos perdonar? ¿Cuál es el fundamento por el cual siempre debemos perdonar? ¿Dónde está? ¿Y dónde vamos a encontrar vos y yo la capacidad para tener este tipo de perdón? Este tipo de corazón perdonador. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque honestamente ni vos ni yo, humanamente hablando, tenemos la capacidad de perdonar de esa forma. Al contrario, solemos guardarnos los rencores y guardarnos las heridas para que después sacarlas a relucir en el momento más conveniente.
Y a veces cosas que pasaron en el pasado, hace años, de golpe en algún momento las sacamos a relucir, le enrostramos a la otra persona, recordándole todas las cosas, detalle por detalle, aquellas cosas que pasaron, porque no hay perdón. ¿Verdad? Entonces, pero Jesús va a dar la razón por la que siempre debemos perdonar, a través de una parábola. Enseñando a través de una parábola, una historia. Para que quede claro y que a nosotros nos queda clarísimo. Todos conocen esta parábola, ¿cierto? ¿La leyeron alguna vez? Todos me miran. Yo espero que alguna vez por ahí la han leído. Si no, la leemos de vuelta, no hay problema. Y dice así la parábola. Y en esto vaya antes de entrar ahí. Lo que le decía al principio. No siempre el perdón trae restauración. Tomemos el caso que Jesús acaba de enseñar recién del hombre que peca contra mí. Fue, le habló, no hubo caso. Fue con los testigos, no hubo caso. Fue con la iglesia, no hubo caso. Tenlo por gentil publicano. Aunque hubo perdón, no hubo restauración de la persona. Muchas veces sucede que esto es así. No significa que yo no perdone, pero significa que muchas veces la restauración no es posible. No depende de mí, sino depende de la persona y lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Pero ahora, ¿cuál es el fundamento para perdonar? Versículo 23, si me siguen. Por eso, dice Jesús, ya entendiendo que lo que Él acaba de decir, va a explicarlo ahora. El reino de los cielos puede compararse, entendiendo que es una comparación, y no podemos, y esto es importante, yo lo he dicho, pero vuelvo a decir, espiritualizar cada cosa que aquí dice, dando a entender que hay un correlato en la vida espiritual real. Porque a veces se toma cada cosa que Jesús enseña en la parábola, diciendo, esto significa que es así el reino de Dios, esto significa que es así, y esto significa... No. Hay una verdad central, y es lo que Jesús está queriendo enseñar, esa verdad central. Hablando del perdón y el fundamento del perdón, y lo que nosotros debemos hacer en base a eso. Versículo 23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla, fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Era normal que un rey, en ese tiempo, tenía sus siervos, que eran los que administraban diferentes estamentos del gobierno del rey. Lo que hoy podríamos decir los ministros. En la Biblia encontramos otro nombre, que interesante, ¿no? ¿Saben cómo le dicen? Lo vemos en Daniel, por ejemplo, los sátrapas. Toda coincidencia con la realidad, pura coincidencia. Todo semejanza con la realidad, pura coincidencia. Hoy llamamos sátrapa a otra cosa, ¿no? Bueno, más o menos a este tipo de personas, ¿verdad? Pero eran estos, los sátrapas, los que se encargaban de administrar ciertas cosas del rey. A fin de cuentas, administraban las riquezas del rey. Ellos eran los encargados de a veces cobrar impuestos, de administrar los gastos del palacio, de cobrar la cosecha de la gente que tenía que pagar su parte. Todo ese tipo de cosas era el encargado de esta gente. Y este era uno de ellos, este es un siervo. Este era un hombre importante. Y por supuesto el rey, como pasa hoy, también en los gobiernos anteriores siempre tenía alguno que era un sátrapa literalmente. Había corrupción. Y alguno que otro se quedaba con un vueltito que le correspondía al rey y lo apartaba para él. Entonces el rey regularmente, cada tiempo hacía lo que hoy llamaríamos una auditoría. Tenía un equipo de gente que no eran estos sátrapas, que lo que hacía es decir, vamos a controlar a los que controlan. ¿Cierto? Normal, hasta hoy lo hacemos, no hay nada nuevo. Era lo que hacía el rey. Y ahora esto es lo que Jesús está diciendo. Había un rey que llamó y dice, vamos a controlar el trabajo de todo. Vamos a hacer una auditoría. Una auditoría. Y eso es lo que pasa. Pero resulta que en el control le dicen al rey, mire, rey, hay uno de sus siervos que se le fue la mano. Y se le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos es una fortuna imposible, impagable. El texto nos dice la cantidad, miren lo que digo, la cantidad, la anoté porque son demasiadas cosas para recordar. El tipo de talento del que pretende hablar ahora, hace referencia, equivalía a no menos, a ver si podemos entender, a no menos cada talento equivaldría a 6,000
denarios. ¿Qué es un denario? Un denario es el sueldo que se le paga a un obrero por un día de trabajo. Un denario. Pues si vos trabajaste un día, acá está tu denario. Hablando de día, denario, ¿sí? Un día. Un talento son 6.000 días de trabajo. ¿Cuántos años son eso? 20 años de trabajo. Un talento. Y este hombre debía 10.000 talentos. Vamos a suponer que como era sátrapa, una persona importante cobraba mucho más que un obrero normal. Cobraba 100 denarios por día. Aún así, si cobrase 100 denarios por día, en sus ingresos totales durante toda su vida, difícilmente llegaría a juntar 1.000 talentos. Pero este hombre debía 10.000. ¿Entiendes? Era una barbaridad lo que debía. Claramente, primero que no era plata de él la que él debía. Es decir, que él patinó la plata del rey. Porque aparte tampoco siquiera tenía para devolver. Entonces no es que simplemente él agarró la plata y el rey la va a recuperar porque le saca. No, ya la había gastado. ¿En qué? No tengo idea, pero ya la había gastado toda. No tenía forma de devolver nada. Era imposible esto. Y este hombre fue llevado delante del rey. Imagínense. Y el rey le habrá preguntado, ¿y mi plata? Versículo 25, vamos, a ver qué pasa. Pero no teniendo él con qué pagar, no tenía forma, ninguna forma de pagar su deuda, su señor ordenó que lo vendieran junto a su mujer e hijos y cuanto poseía y que se le pagara la deuda. Eso era lo que se hacía en ese tiempo. Era normal que lo que vos hacías caía la responsabilidad, hoy gracias a Dios no, pero caía la responsabilidad en los hijos, en la esposa, en todo, tu casa, tu siervo, todo. Entonces todo se vendía por lo menos para saldar parte de la deuda. Era la forma, era lo que le correspondía por ley a ese hombre, era eso. Entonces, el siervo cayó postrado ante él diciendo, escuchen lo que dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ten paciencia conmigo. Golpe el siervo, a ver, ¿el siervo hace cuánto piensan que debía esos 10.000 talentos? Hacía mucho tiempo. Eso no lo gastó en un día. Él sabía que tenía esa deuda. Pero hasta que no fue descubierto y puesto en evidencia, él no se preocupó mucho por esa deuda. Pero ahora que de golpe le pone en evidencia, el siervo sabía que la deuda era muy grande, sin embargo no se preocupó hasta que llegó a rendir cuenta. De la misma forma, ¿no les parece que a veces actuamos nosotros con nuestros pecados? Sabemos que están ahí. Y todos conocemos lo que pasa cuando nadie ve. Y las cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Pero no nos preocupamos mucho hasta que es sacado a la luz. Y es allí que nos entra la desesperación. De la misma forma, una persona que del mundo que no conoce al Señor, que está lejos de Dios, a veces no tiene conciencia de su propio pecado y de su destino eterno hasta que llega el momento de a través de una palabra, a través de un accidente, una enfermedad o de estar cerca de la muerte, entendiendo que va a rendir cuenta al Rey de Reyes, que empieza a desesperarse como este hombre y a buscar decir, Señor, ten misericordia de mí. La realidad de la deuda está, sea consciente o no sea consciente. Pero fíjense, este hombre responde con dos cosas. Primera cosa, ten paciencia. Y la segunda, yo te lo pagaré. Está prometiendo pagarle. Ahora fíjense que las dos cosas que este hombre está diciendo no son reales. ¿Se dan cuenta? Primero, ten paciencia de qué? No va a poder pagar nunca la deuda. Por más paciencia que tenga, el hombre está recontra en bancarrota. No hay forma que pueda hacer frente a esa deuda. Y la segunda, peor todavía, yo te pagaré. ¿Con qué? No tenía medio ni forma de pagar nada. Y se imagina que podría pagar algo de la deuda.
Aquí se ve sin duda muchas veces la insensatez del pecador, incluso cuando es despertado en su conciencia. Porque sigue como este siervo apelado a su orgullo, pensando que algo puede hacer por sus propios medios para cambiar su situación con el rey. Que algo puede hacer con sus propios medios para cambiar su relación con Dios. Alguna obra buena puede hacer para que Dios le mire con agrado, para que Dios le perdone. Alguna cosa puede cambiar en su vida para que Dios pueda extenderle su misericordia. Algo tiene que hacer, y eso es muy del ser humano. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que me dicen, che, hace mucho ¿por qué no venía a la iglesia? No, ya voy a arreglar este asunto de mi vida y voy a ir. Algo tengo que hacer. O ya voy a arreglar esto para dar este pasito. Algo voy a hacer. Mi hermano. Pero que hasta ahora no te has dado cuenta que no hay nada que puedas hacer por tus propios medios. No hay forma que puedas pagar la deuda, sino venir de rodillas delante de tu Dios y clamar que tengas misericordia, porque nada podés darle que Él necesite. Y la deuda ya está, te ha dejado en completa bancarrota. Por eso su quebrantamiento de este hombre, su arrepentimiento y su humildad no son profundas, porque sigue considerando este hombre que puede contribuir a algo para liquidar su deuda. Él cree que todavía puede hacer algo. Pero miremos la respuesta del rey. El rey, sin embargo, no mira las incongruencias. El rey sabía que le estaba diciendo cosas que no podía hacer. Él no mira eso. Ni su petición, ni su promesa engañosa. Pero en cambio, el rey llena su visión de la situación desgraciada de este pobre hombre y la desesperanza de su corazón, y es movido a compasión. La expresión es desde sus entrañas, de lo más profundo de su ser. Ve la situación de este hombre y es movido a compasión. Y fíjense, si leen con cuidado, versículo 27. Versículo 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó. ¿Y qué? Y le perdonó la deuda. Fíjense que el siervo nunca pidió. Nunca pensó que el rey podía tener tanta misericordia de perdonar la deuda. En cambio, el rey fue movido a compasión y dio mucho más siquiera de lo que este hombre estaba pidiendo. Y le perdonó la deuda por completo. Y ahora vamos a ver esta palabra, qué significa esta frase. El rey le concede mucho más de lo que está pidiendo. Ahora, versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos, otro que trabajaba con él, otro compañero de trabajo, un consiervo, que le debía 100 denarios. 100 denarios, voy a decir, son 3 meses de trabajo. Nada. Al lado de lo que él debía, nada. No había comparación. Primero, él le debía al rey. Ya de por sí deberle a alguien tan grande era ya más complicado, mucho más serio. Este le debía a un consiervo y lo que debía era mínimo. Echándole mano, le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Imagínense, a veces yo como la primera vez que leí, me imagino que la desesperación de cobrarle porque quiere pagarle al rey. Pero ni siquiera eso era. Porque el rey le había perdonado, no tenía ni que devolver la plata al rey. Y sin embargo actúa así con su compañero. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Ven? Son las mismas palabras que él antes había dicho. Las mismas palabras que antes había dicho. Pero en diferencia con el otro, con lo que él había dicho, estas sí eran reales. O por lo menos podrían ser reales, porque era pagable la deuda. Era mucho más pequeña. Era capaz de hacerlo. Era un consiervo, podía hacerlo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¡Wow! Cuando leen esta historia, ¿qué emoción surge en nosotros? Injusticia, ¿verdad? Enojo.
Pero ahora, antes de eso, piensen un poquito, traten de pensar, si ustedes fueran los que fueron perdonados, ¿cómo hubieran salido delante de la presencia del Rey? Después de que tu deuda fue pagada de esa forma. ¡Oh! Pisando las nubes. ¿Sabes qué? Feliz de la vida, de que tu deuda fue cubierta. ¿Alguien alguna vez una deuda que le pesaba mucho fue y pagó? De plata diríamos, fue y pagó y decir, al fin. Mira qué alivio que uno siente, ¿verdad? Imagínense un tipo de deuda como esta, que tu vida va en eso. En este caso, tu eternidad va en eso. Uf, salí por las nubes. ¿Qué te interesa si otro te debe o no? Si hubieras entendido bien eso, ¿qué te interesa si otro te debe o no te debe? Pero no, te dejo. ¿Me debe? No, no me debe nada. Estamos todos bien. Sería más o menos la actitud. Sin embargo, no fue la actitud del siervo. Apenas se encuentra saliendo de la puerta donde el rey le había perdonado todo, este hombre encuentra a su consiervo y lo acogota de esa forma. Aunque él pidió lo mismo que era. Así que, dice el versículo 31, así que cuando vieron sus consiervos, quiere decir que en toda esa situación siempre hubo testigos, ¿no? Había otros consiervos más, otros también, en otras palabras, todos los que fueron evaluados, auditados, estaban ahí, vieron todo el cuadro, vieron cómo le perdonó el rey, y me imagino que esos consiervos también salieron felices, vieron, uy, mira cómo le perdonó, qué hermoso el rey, y después cuando pasa la puerta, ven a este sinvergüenza, acogotando a su compañero por una deuda insignificante, y también a ellos les dolió ver esa situación. Así como vos y yo sentimos esa injusticia, ellos también sin duda. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, fíjense, se entristecieron mucho. Les causó tristeza. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Señor, mirá, el siervo que acaba de perdonar todo, mira lo que hizo con esto. ¿Verdad? Esta actitud de estos siervos entristeció al resto de los consiervos por varias razones. La primera, lo que te pasa a mí, por un fuerte sentido de injusticia que esto provoca. ¿Por qué no extendió lo mismo que él recibió? La segunda, por la falta de agradecimiento del siervo a su rey. Piensen, pero tenía que ser mucho más agradecido por lo que recibió. Mucho más. ¿Qué derecho tiene de exigir a otro lo que a él no se le exige? ¿Cómo puede pedir algo que él recibió infinitamente más? No hay cómo. Y tercero, por la falta de valoración que este siervo le daba a su rey y el menosprecio que este siervo tenía de lo que el rey le había dado, de su perdón y su misericordia, no le tenían valor. Al fin de cuentas, le importaba poco su rey y lo que su rey había hecho. En el fondo, este hombre era un hombre orgulloso, todavía, que creía merecer algo. Versículo 32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, miren cómo le llama ahora, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? ¿No es lo más justo hacer eso? Y enfurecido su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de corazón cada uno a sus hermanos. De la misma forma, dice, Dios va a hacer si no perdonamos nosotros. La parábola, como ya se habrán dado cuenta, y ahí termina la parábola, ¿verdad? Este hombre pasó de la libertad, por su dureza y por no entender, pasó a la esclavitud completa y a la cárcel en su corazón y en su vida. En realidad, ¿saben? En realidad me da la impresión que este siervo malvado nunca salió de su cárcel. Nunca salió de la cárcel de su corazón. Él nunca entendió el perdón que había recibido. Él siempre estuvo cautivo de su orgullo, de su vanidad. Por eso
tampoco nunca pudo entender cuánto había sido perdonado y cuán profundo era el perdón que Dios le había dado a su propia vida. Pero esta parábola, como ven también, cuenta un símil de lo que significa el perdón de Dios para tu vida y mi vida, lo que Jesús hizo en la cruz y las implicancias que éste tiene en mi relación como hijo de Dios con otros. La deuda de pecado es una deuda sumamente grande. En cierto modo es una deuda infinita, impagable. Todo ser humano en esta tierra, que vive en esta tierra sin Cristo, tiene una deuda que es impagable, aún mayor que este cielo. Infinita. Y estamos en completa bancarrota, sin capacidad alguna de poder decirle yo te pagaré. No hay forma. Piensen. Lo que el Señor nos ha regalado cuando nacimos. Lo hemos malgastado, hemos malgastado los recursos de Dios poniendo al servicio de nuestra necedad y egoísmo. La vida que Dios nos dio, hemos hecho lo que quisimos con Él. Hemos vivido como queríamos. Hemos pecado, destruido lo que está a nuestro alrededor, equivocado 1000 veces, hemos hecho todas las cosas mal. Hemos robado al Rey el don de la vida que Él te dio y me dio. Que era una vida que nos dio para la gloria de Él. Y la hemos vivido para nosotros. Para gastarla en lo que a nosotros nos parece lo mejor. Viviendo egoístamente aparte de Dios, pero también muchas veces aparte y en detrimento de lo que está a nuestro alrededor. Correspondimos siempre con ingratitud a la generosidad que Él nos da cada día. Cada mañana al despertar, cada día es un regalo de Dios. Un regalo que Dios te da. Y sin embargo, elegimos vivir aparte de Él, olvidarnos de Él y vivir en nuestro propio pecado. Hacer que no lo tomamos en cuenta. Y hacer y vivir conforme a lo que queremos. Hemos vivido dando la espalda a nuestro Señor legítimo. Entregándonos a las satisfacciones de nuestros propios deseos. Nos hemos entregado a nuestros miserables corazones a hacer lo que queríamos, lejos de Él. Como consecuencia, todas esas cosas que Dios nos ha dado, y a veces no nos damos cuenta, esas cosas que Dios nos ha regalado. Piensa, ¿cuántas cosas el Señor te ha dado? Piensa cuántos regalos Dios te ha dado. Y sin embargo, muchas veces vivimos completamente alejados y separados de Él. Como consecuencia, la deuda que hemos acumulado ante Dios es infinita y astronómica. Aunque viviéramos 10.000 años, no tendríamos manera alguna de pagarla. Estamos completamente en la bancarrota espiritual. No hay forma. Esa es la realidad y la situación de cualquier ser humano, cualquier hombre o mujer nacido mujer en esta tierra. Así venimos, así vivimos cuando estamos lejos de Cristo. No tenemos forma. Pero interesante que el texto original, cuando Jesús enseña y dice que le perdonó la deuda, ¿saben? El texto original en realidad lo que dice es: Él canceló el préstamo por él. ¿Saben? El rey canceló el préstamo por el deudor. Y piensen, Jesús está diciendo esto un poquito, unos meses o semanas antes de ir a la cruz. Y Jesús usó bien claras las palabras para entender y para que ellos entiendan de qué estabas hablando. Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Toda esa deuda que hemos acumulado de vivir lejos de Dios, de vivir separados de Él, no se podía simplemente perdonar. Esa deuda que vos y yo teníamos con el Padre, no era simplemente que Dios dijera, te perdono, ya está. Esa deuda había que pagarla. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que poner ahí donde vos y yo no teníamos con qué.
donde no teníamos forma de contribuir a saldar esa deuda de ningún modo. Alguien tenía que hacerlo y Jesús estaba enseñando esto diciendo, yo voy a hacer eso. Yo voy a pagar la deuda por vos. Yo voy a morir en la cruz por vos. Yo voy a satisfacer la justicia de Dios en tu lugar. Él iba a entregar su vida por vos y por mí, para que la deuda impagable que vos y yo habíamos acumulado sea completamente satisfecha. Y nadie más en toda la vida pueda jamás reclamar esa deuda, porque Él la pagó por completo allí en la cruz del Calvario. Él canceló la deuda por nosotros, en nuestro lugar. Él asumió nuestra deuda y la pagó por nosotros, enviando a su Hijo amado para cargar sobre sí en la cruz todas nuestras deudas. Y mira que son profundas, tan grande es la deuda, tan terrible es la deuda, que el Hijo de Dios tuvo que hacerse uno de nosotros y morir en la cruz. Muchas veces decimos que, y algo real, en realidad tiene, pero no toda. Dice, en realidad, fíjate cuánto Dios nos amó que entregó a su Hijo. La Biblia lo dice. Pero también no olvidamos ver otra cosa. Fíjate cuán profunda era nuestro pecado y nuestra deuda, que el Hijo de Dios tuvo que venir. Que no había solución, ninguna otra, que esa. Que Cristo muriera por ti. Él entregaba su vida por ti. En el momento de narrar esta historia, como le dije, Jesús sin duda estaba pensando en eso. Su perdón es tan profundo, que miren lo que dice la Escritura sobre el perdón de Dios. Cuando realmente venimos a Cristo y recibimos el perdón de Dios a través de la vida de Cristo Jesús. Dice Isaías 43:25, escuchen. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Cristo perdona, cuando recibimos a Cristo en fe, cuando Dios perdona nuestras deudas, cuando es saldado y realmente recibimos a Jesús, que Dios jamás se acuerda de nuestros pecados. Si estás aquí y alguna vez recibiste el perdón de Dios, pero todavía a veces el diablo te tiene con cosas de tu pasado y te saca a relucir cosas errores o pecados que hiciste en tu pasado. Y dice, vos no mereces, vos no, lo que hiciste todavía está pendiente. Recordad lo que Isaías dice, que Él no se acuerda nunca más de tu pecado, porque fue pagado en la cruz. Nadie más puede reclamar nada, ni el diablo, ni nadie puede reclamar algo. Si alguien te reclama, pues bien puedes decirlo con toda confianza y paz. La deuda fue pagada en esa cruz. No tenés ningún derecho a decirme nada. Él nos libra completamente. Pero miren, no termina ahí. Miren Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para que nadie más pueda hacerlo flotar nunca más. Ni nada. Porque están echados en lo profundo del mar. Y el Salmo 103:1 dice, porque su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, el este del oeste. Ya no hay forma de acercarlos más. Él llevó en esa cruz. Ahora la pregunta que te hago hoy, ¿has conocido realmente este perdón? ¿Has recibido en tu vida realmente el perdón? ¿Has experimentado el perdón de Dios en tu vida completamente? Este perdón que solo hay en Cristo Jesús. ¿Recibiste alguna vez a Jesús en tu corazón? ¿Lo creíste en Él con todo tu corazón? ¿Crees que Él murió por ti en esa cruz? Y que llevó todos tus pecados, aún pasados, presentes y aún futuros. ¿Crees que realmente fuiste completamente perdonado? Posiblemente pueda haber aquí alguno que crea que su deuda no es tan grande, que algo todavía puede contribuir, algo puede mejorar.
Yo te quiero decir hoy que eso no es posible. Que tu necedad, si piensas eso, es tan necia como la de este siervo malvado, creyendo que puedes contribuir en algo, mejorar algo en tu vida, aparte de Cristo. Solo Cristo puede cambiar tu vida. A veces, y cuando somos jóvenes, muchas veces tenemos la loca idea de que nunca vamos a compadecer delante del Señor por nuestros pecados. Pero te aseguro que más tarde que temprano, más temprano que tarde, puedes encontrarte delante de la presencia del Rey de Reyes. Y en ese momento ya será tarde para recibir el perdón de tus pecados. Puedes pensar que todavía tienes tiempo para malgastar lo que Dios te ha dado. Eres joven, todavía querés disfrutar, como decimos, la vida, querés malgastar los bienes que Dios te ha dado. Los regalos, el regalo de vida, el regalo de una familia cristiana, el regalo de tener, escuchar la palabra, el regalo de tener amigos, el regalo, todos los regalos que Dios te ha dado. Que todavía dicen, no, pero lo voy a malgastar todavía. Voy a hacer como el hijo, voy a vivir como quiera todavía. Quiero salir, quiero tomar, quiero hacer esto, quiero aquello, quiero relacionarme con este, con aquello, todavía quiero hacer eso. Mi querido, ¿y vos cómo sabes cuándo Dios va a llamarte a su presencia? Y aunque demoran en llamarte, ¿pensás que vivir de esa forma no tiene consecuencias? ¿Pensás que vivir lejos de lo que Dios quiere va a ser en algo bueno para tu vida? Muchos de los que estamos aquí hoy, que hemos conocido al Señor, algunos más, cuanto más grandes podemos decir, Señor, si hubiera conocido tu palabra mucho antes, cuántas cosas me hubiera ahorrado en mi propia vida. Cuántos dolores y tristeza hubiera sido libre de hacer. Y errores que cometer. Cuánto hubiese querido que alguien me hablase antes y hubiera conocido al Señor de una forma antes. Hoy es un día, si no conoces todavía el perdón, que puedes venir a Cristo y puedes entregar tu vida a Él y experimentar el perdón de todos tus pecados y comenzar una nueva vida en Cristo. Amén. Pero claro que este puntualmente no era la razón por la que Jesús estaba enseñando. Él estaba enseñando a sus discípulos otra cosa, aunque está enseñando sobre el perdón sin duda. Ahora, volviendo a la pregunta de Pedro, para todos aquellos que ya hemos experimentado el perdón, que decimos somos creyentes, somos cristianos, Cristo murió por mí, Cristo me perdonó todos mis pecados, y que si eran muchos, y todavía alguno que otro estoy luchando todavía mucho tiene por hacer, pero Él me perdonó todo eso. Soy parte de la iglesia, pues esta parábola, pues mi querido, es para vos y para mí. El hecho de haber recibido el perdón de Dios por nuestras ofensas nos compromete a nosotros y realmente a perdonar de todo corazón las ofensas que otros hagan sobre nuestras vidas. La indisposición de perdonar a otros indica que no hemos comprendido la gracia de Dios, ni la naturaleza de su reino. Indica más bien que uno no ha experimentado realmente el nuevo nacimiento. Pensar que puedes retenerle el perdón del otro, pensar que por lo que te hizo no debes perdonar, es que todavía no entendiste cuánto el Señor te ha perdonado. De eso se trata lo que está enseñando. Pensar que puedes decirle a alguien, yo no te perdono. Pues mi querido, es posible que todavía no hayas comprendido cuánto Dios te haya perdonado. O no haya entendido la dimensión completa del perdón. Este hombre había recibido todo el perdón y sin embargo, como muchos cristianos hoy creen que todavía tienen la potestad de poder decirle a otro, yo no te perdono. ¿Y saben? La falta de perdón es una de las prisiones más terribles y tristes que podemos vivir en nuestra vida. Porque la falta de perdón nunca queda sola. La falta de perdón siempre va acompañada de amargura, va acompañada de resentimiento, de tristeza y muchas veces de depresión. El no perdonar siempre va a traer más consecuencias a mi propia vida que aún la vida de aquellos que no estamos perdonando.
¿Saben? Y en esto, interesante lo que significa la palabra perdonar. Tiene muchas acepciones. Hay no la palabra es muy parecida en el hebreo. Perdonar es casi la misma palabra que libertad. Y tiene mucho sentido. Bien que el rey dijo, él le liberó y le perdonó. Porque eso nos hace el perdonar. Nos da libertad. Perdonar y una de las acepciones que se usa de perdonar, la palabra perdonar en el griego es dejar atrás. Es avanzar y no llevar. ¿Saben? Cuando nosotros no perdonamos a alguien, no podemos avanzar en los caminos de Dios. No podemos avanzar en nuestra propia vida. Pero es más que eso, muchas veces es arrastrar a aquellos que no perdonamos. Es llevar a través de nuestra vida aquellas cosas que todavía estamos arrastrando en nuestro pasado y que no nos dejan avanzar o nos frenan en el avanzar cristiano. Porque no perdonamos. Perdonar también significa despedir, terminar algo, dejar que algo se vaya. Porque mientras eso no se va, eso siempre vuelve. Mientras no despedimos, mientras no terminamos, eso siempre vuelve. Porque perdonar también significa abandonar. ¿Qué puedes soltar? Piensen, cuando tenemos cosas que no perdonamos, muchas veces lo sabemos bien y es claro, porque cuando estamos en momentos de silencio solo, esas cosas son tan vívidas que nos acordamos detalle, palabra, hasta olores de la situación en la que pasó, todo nos acordamos. Porque están arraigadas en nuestro corazón porque no perdonamos. Y eso nos va enfermando, nos va afectando, pero sobre todas las cosas, eso deshonra a Dios. Porque no podemos apreciar cuánto Dios nos ha perdonado. Cuánto el Señor nos ha perdonado. Y quiero leerle una historia que me gustó mucho sobre esto de cargar con falta de perdón. Dice, un día 2 monjes iban caminando por el campo. Iban caminando a otro pueblo para ayudar a traer la cosecha. Mientras caminaban, espiaron a una mujer que estaba sentada a la orilla del río. Ella estaba enojada porque no había un puente. Y ella no podía cruzar al otro lado. El primer monje ofreció amablemente, si quieres, te podemos cargar hasta el otro lado del río. Gracias, contestó ella, aceptando su ayuda. Así que los 2 hombres juntaron sus manos, ¿sí? Le sentaron ahí, se levantaron entre los 2 y la cargaron hasta el otro lado del río. Cuando llegaron al otro lado, la bajaron y ella siguió su camino. Después de que los monjes caminaron otro tramo, el segundo monje empezó a quejarse. Mire mi ropa, dijo. Está toda sucia por haber cruzado a esta mujer por el río. Y mi espalda todavía me duele por haberla cargado. Siento que me estoy acalambrando. El primer monje simplemente sonrió y asintió con la cabeza. Un poco más adelante, el segundo monje se quejó otra vez. Mi espalda me duele tanto y todo porque tuvimos que cargar a esa loca mujer para cruzar el río. No puedo seguir adelante por este dolor. El primer monje miró a su compañero, que ya estaba tirado en el suelo quejándose, y le dijo, ¿te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? Tu espalda te duele porque todavía estás cargando a la mujer, pero yo ya la bajé hace rato. Así es cuando no perdonamos. Eso es lo que sucede con nuestra vida cuando arrastramos estas cosas. Nos frenan, nos dañan, nos enferman y no nos dejan avanzar. Mis queridos, yo sé que hay cosas muchas veces que nos han pasado y son difíciles de perdonar. Y de verdad que humanamente no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero yo en esta noche te invito a que puedas mirar a la cruz de Cristo. Que puedas venir a Él y puedas encontrar en ese perdón, en esa cruz, en el perdón tan grande y precioso que recibiste en Cristo Jesús, que puedas encontrar la gracia para poder soltar y dejar y perdonar a aquellos
que te han dañado o que te han hecho daño y que todavía hasta hoy arrastras en tu propia vida. Sé que posiblemente en lo que digas, posiblemente tú tengas razón. Posiblemente has sido una víctima. No lo sé. Pero de nada te va a servir seguir cargando con la amargura y con el resentimiento que produce la falta de perdón. Sino ven a Cristo hoy y encuentra la libertad para tu vida a través del perdón que Él tiene para ti en esa cruz, para que vos mismo puedas ser libre por completo de toda opresión en tu propia vida. Y aprende, como dice Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí, yo sé que no es automático muchas veces, pero algún momento tenés que dejar ese peso que llevas. En algún momento tenés que decir basta. Y si no podés, y aunque tu intención y tu deseo es hacerlo, pero te das cuenta que todavía lo arrastras, pues ven otra vez a Cristo. Ven a Jesús y dile, Señor, acá estoy. Me cuesta. Señor, no puedo. Quiero hacerlo con todo mi corazón y vos conocés. Ayúdame a realmente descansar en ti. Ayúdame a comprender cada vez más lo que significó tu perdón para mí. Y poder dejar mis cargas a tus pies. Y poder encontrar ayuda y auxilio y renuevo para mi propia vida. Dejar todo eso atrás para poder, ahora sí, caminar hacia adelante contigo. Amén. Mi querido, quiero orar con ustedes y no quiero dejar de invitarte. Si todavía no has conocido el perdón de Jesús, si todavía no has entregado tu vida a Él, hoy es día. Si puedes volver así como viniste, puedes volver a rechazarlo. Pero recuerda que habrá un día en que quiera o no vas a rendir cuenta de Él. Ven a Cristo hoy. Recibe este precioso perdón. Libera tu vida. Y vive con un propósito. Vive para Él. Vive en libertad. Lleno de Él. Búscale. Él te ama. Pero también si hay aquí alguno que todavía arrastra cosas de su pasado. Y puede ser que algunos directamente no quieran perdonar, pero puede ser también que haya otros que sí quieren, pero no pueden. Y reconocen que todavía hay cosas que arrastran. Que puedas venir hoy a la presencia de Dios y poder decirle, Señor, acá estoy. Y puedas encontrar en Él, y nada más que en Él, la gracia y la libertad que solo Cristo puede dar a tu vida. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo hay paz y hay perdón para nuestras vidas. Señor, gracias